Esta es una serie de 5 videos dedicados a explicar la teoría del tecnofeudalismo desarrollada por Yanis Varoufakis, que no es una ocurrencia académica ni una exageración retórica, sino un diagnóstico incómodo sobre el sistema económico que ya habitamos, donde el capitalismo no está en crisis, sino que ya está muerto, y lo que lo sustituyó es peor. Durante décadas nos vendieron la fantasía del libre mercado, la competencia y la innovación como motores de progreso, pero hoy esa narrativa se derrumba frente a un hecho contundente, que un puñado de corporaciones tecnológicas controla la infraestructura digital, los flujos de información, el comercio, la comunicación y cada vez más la vida cotidiana. Y estas no compiten, dominan, no producen, extraen renta y no liberan, subordinan. Varoufakis llama a este nuevo régimen tecnofeudalismo porque reproduce, con algoritmos y servidores, la lógica del feudalismo clásico, con señores que controlan el territorio digital, siervos obligados a usarlo y rentas cobradas por el simple acceso. Amazon, Google, Meta o Apple no son empresas exitosas del capitalismo tardío, son señores feudales digitales. En las siguientes 4 entregas se desarrollan una por una las columnas de esta teoría: el fin del mercado y la competencia, la renta digital como forma central de acumulación, el usuario como siervo productor de datos y la subordinación del Estado y las finanzas al capital en la nube. Esto no es teoría abstracta, es el mapa del poder real, e ignorarlo es resignarse a vivir arrodillados. Saludos. El tecnofeudalismo parte de una afirmación brutal, que los mercados dejaron de ser el centro del sistema económico. Del capitalismo clásico, incluso en su versión más salvaje, la competencia era el mecanismo que organizaba la producción, los precios y la ganancia. Pero hoy eso es un mito decorativo. Las grandes plataformas no compiten, colonizan. Amazon no participa en el mercado, es el mercado. Google no compite por la información, decide qué información existe. Y Meta no disputa audiencias, posee el espacio donde ocurren las relaciones sociales. Cuando una empresa controla la infraestructura misma donde se realiza el intercambio, la competencia desaparece por definición. No hay igualdad de condiciones cuando una persona es dueña del campo, del árbitro y del reglamento. Este es el punto donde el capitalismo muere, porque sin mercados reales no hay capitalismo. Lo que hay es un acceso condicionado. Si quieres vender, comunicar, informarte o existir digitalmente, debes hacerlo bajo las reglas del señor feudal tecnológico. Y esas reglas no se negocian, se aceptan o desapareces. Y esto no puede verse como una simple falla regulatoria, es una mutación estructural del poder económico. La concentración ya no es un efecto indeseado del mercado, es su sustitución. La promesa neoliberal de que la competencia disciplinaría a los grandes actores quedó hecha trizas. El resultado es una economía sin contrapesos, donde las decisiones privadas de unas cuantas corporaciones tienen más peso que las leyes, los parlamentos o las políticas públicas. El mercado murió y el feudo digital tomó su lugar. Saludos. En el tecnofeudalismo, la ganancia ya no proviene principalmente de producir bienes o servicios, sino de cobrar renta por el acceso. Exactamente como en el feudalismo clásico. El señor no sembraba ni cosechaba, cobraba por usar la tierra. Y hoy las plataformas no producen valor, cobran peaje digital. Cada vendedor en Amazon, cada creador en YouTube, cada negocio que paga anuncios en Google, cada aplicación que opera en un ecosistema cerrado está pagando renta, no por un servicio neutral, sino por el privilegio de existir dentro del feudo. Y esa renta es permanente, automática y creciente. Esto rompe con la lógica capitalista tradicional, porque no hay riesgo proporcional, no hay competencia que reduzca márgenes, no hay innovación que democratice el acceso. Solo hay dependencia estructural. Y una vez dentro del feudo, salir es casi imposible sin desaparecer. Y esto explica por qué la desigualdad se dispara incluso en contextos de crecimiento tecnológico, porque no es que la tecnología genere riqueza y luego se distribuya mal. Es que el sistema está diseñado para extraer renta de millones y concentrarla en unos pocos. La economía digital no emancipó a nadie,
solo perfeccionó la vieja lógica de vivir del trabajo ajeno, pero ahora con servidores, contratos opacos y algoritmos invisibles. El retismo regresó, pero con interfaz amigable. Saludos. Uno de los aspectos más cínicos del tecnofeudalismo es que la masa que produce el valor ya ni siquiera es reconocida como trabajadora. Los usuarios generan datos, contenidos, interacciones, patrones de consumo y relaciones sociales. Y todo esto es valor económico puro, pero no se paga, ni se reconoce, ni se regula. En este sistema, el usuario es un siervo digital porque trabaja cada vez que publica, busca, reacciona, compra o se desplaza con el celular encendido. Produce datos que alimentan modelos de negocios multimillonarios mientras recibe a cambio servicios gratuitos. Sí, gratis como el aire, hasta que falta. No hay contrato laboral, no hay derechos, no hay sindicatos, pero sí hay explotación y más eficiente que nunca, porque el tecnofeudalismo logró lo que el capitalismo siempre soñó: extraer valor sin salario. Esto obliga a romper con categorías cómodas, porque no basta hablar de precarización laboral. Aquí hablamos de una economía donde la explotación se disfraza de participación, comunidad y entretenimiento, donde el tiempo de vida se convierte en materia prima. Y no es colaboración, es subordinación masiva. Y mientras no se nombre así, seguirá normalizada. Saludos. El último pilar del tecnofeudalismo es el político, el debilitamiento deliberado del Estado frente al poder de las plataformas. Y no porque el Estado haya desaparecido, sino porque depende cada vez más de la infraestructura digital privada para funcionar. Gobiernos que usan nubes corporativas, sistemas de comunicación privados, algoritmos opacos para decisiones públicas. Estados que regulan tímidamente a empresas que saben más de la población que cualquier institución democrática. La relación se invirtió. Ya no es el capital subordinado a la ley, sino la ley adaptándose al capital. Varoufakis es claro: el poder real ya no está en los ministerios de economía ni en los bancos centrales, sino en quienes controlan la nube, los datos y los algoritmos. El capital financiero se subordinó al capital digital y la democracia paga el precio. Y así, la conclusión es incómoda pero urgente. No hay soberanía sin control democrático de la infraestructura digital. Y regular no basta, grabar no basta. Hablamos de recuperar el poder político frente a señores feudales que nadie eligió. El tecnofeudalismo no es el futuro, es el presente. Y si no se enfrenta, será una servidumbre de larga duración. Saludos. Pero entonces, ¿cómo enfrentar al tecnofeudalismo? Con poder, democracia y ruptura. El tecnofeudalismo no se combate con discursos bien intencionados ni con ética empresarial. Se enfrenta con poder político organizado o no se enfrenta. Pensar que este régimen caerá por autorregulación es tan ingenuo como esperar que un señor feudal renuncie voluntariamente a su castillo. El primer paso es nombrar al enemigo. No son empresas innovadoras, son estructuras privadas de dominación. Y lo que dominan no es el mercado, sino la vida digital. Y mientras sigamos tratándolas como actores económicos ordinarios, seguirán gobernando sin mandato. En segundo lugar, se necesita desmercantilizar la infraestructura digital. Las plataformas básicas de comunicación, búsqueda y comercio y datos deben concebirse como bienes públicos, o al menos como servicios estratégicos bajo control democrático, igual que sucede con la electricidad o con el agua. La nube no puede seguir siendo territorio privado sin soberanía. En tercer lugar, se requiere romper el modelo de renta digital. Esto implica regulaciones duras, impuestos progresivos reales y, sobre todo, impedir que una sola empresa sea juez, jugador y cancha. La fragmentación obligatoria y la interoperabilidad no son tecnicismos, son actos de redistribución del poder. En cuarto lugar, hay que reconocer políticamente a los usuarios como productores de valor, porque si los datos generan riqueza, también deben generar derechos, como el control, la compensación y la organización colectiva. No se puede seguir hablando solo del obrero fabril del siglo XX mientras millones producen valor con cada clic.
Y finalmente hay que reconocer que esto es una batalla ideológica, como advierte Yanis Varoufakis. El tecnofeudalismo se normaliza porque parece cómodo, pero la comodidad sin derechos siempre termina en servidumbre. No se trata de volver al capitalismo, se trata de ir más allá antes de que el feudo digital cierre el portón. Saludos.